Buenos días. Nuestro tema a tratar son los materiales semiconductores. Trabajo facilitado por Carla Díaz. Maura Cuevas. Ángela Félix. Los distintos materiales que existen en la naturaleza se pueden calificar de acuerdo a su conductividad eléctrica. Esto se debe a su capacidad de poseer electrones libres que son los que conducen la electricidad. Se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes. Conductor. Material que ofrece un nivel muy alto de conductividad bajo la presión de una fuente de voltaje aplicada. Se dice que un cuerpo es conductor eléctrico cuando puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, transmite ésta a todos los puntos de su superficie. Los conductores son todos aquellos que poseen menos de 4 electrones de su última capa de valencia. Los más comunes son los metales, debido a su baja resistividad y dureza a la corrosión. Aislante. Se denomina materiales aislantes eléctricos al material con escasa conductividad eléctrica. El aislante es el que posee más de 4 electrones en su última capa de valencia. Semiconductores. Los semiconductores se encuentran a medio camino entre los conductores y los aislantes, pues en unos casos permiten la circulación de la corriente eléctrica y en otros no. Semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo magnético, la presión, la relación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentra. Esta tabla muestra los 3 elementos de la tabla periódica con características de los semiconductores, identificados con su correspondiente número atómico y grupo al que pertenecen. Los que aparecen con fondo gris corresponden a metales, los de fondo verde a metaloides y los de fondo azul a no metales. Esos elementos semiconductores que aparecen dispuestos en la tabla periódica constituyen la materia prima principal, en especial el silicio, para fabricar diodos detectores y recitadores de corriente, transistores, circuitos integrados y microprocesadores. Los átomos de los elementos semiconductores pueden poseer 2, 3, 4 o 5 electrones en su última órbita, de acuerdo con el elemento específico al que pertenecen. No obstante, los elementos más utilizados por la industria electrónica, como el silicio y el germanio, poseen solamente 4 electrones en su última órbita. En este caso, el equilibrio eléctrico que proporciona la estructura molecular cristalina, característica de esos átomos en estado puro, no les permite ceder ni captar electrones. Normalmente, los átomos de los elementos semiconductores se unen formando enlaces covalentes y no permiten que la corriente eléctrica fluya a través de sus cuerpos cuando se les aplica una diferencia de potencial o corriente eléctrica. En esas condiciones, al no presentar conductividad eléctrica alguna, se comportan de forma similar a un material aislante. Tipos de semiconductores. Semiconductores intrínsecos. Un semiconductor puro a temperatura ambiente se comporta como un aislante porque solo tiene unos pocos electrones libres y huecos debido a la energía térmica. En un semiconductor intrínseco también hay flujos de electrones y huecos, aunque la corriente total resultante será cero. Esto se debe a que por acción de la energía térmica se producen los electrones libres y los huecos por pares. Por lo tanto, hay tantos electrones libres como huecos, con lo que la corriente total es cero. Semiconductores extrínsecos o dopados. Si a un semiconductor intrínseco como el anterior se le añade una pequeña porción de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado. Evidentemente, las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio. Existen 2 clases de semiconductores dopados:
semiconductores N y semiconductores P. Semiconductor tipo N. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres. En este caso sería negativos o electrones. Semiconductor tipo P. Un semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso, positivos o huecos. En esta lista que estamos mostrando se pueden ver 25 empresas que se destacan mundialmente produciendo materiales semiconductores. Entre las primeras 5 empresas podemos mencionar a Intel, Samsung Electronics, Qualcomm, Texas Instruments y Toshiba. En resumen, un material semiconductor es un material que ofrece un nivel de conductividad sobre algún punto entre los extremos de un aislante y un conductor. Son dos tipos, intrínsecos y extrínsecos o dopados. Los intrínsecos tienen igual número de huecos y electrones. Los extrínsecos tienen a su vez dos tipos que son de tipos P y tipo N. De tipos P son más huecos que electrones. Tienen impurezas del grupo 3 aceptadores y todos los átomos de aceptador ionizados son negativos. Tipo N son más electrones que huecos, tienen impurezas del grupo 5 donadores y todos los átomos de donador ionizado son positivos. Muchas gracias.